Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, mis amados, qué bueno es adorar al Todopoderoso. Él es maravilloso. Así que ahora nosotros vamos a pasar al tiempo de la palabra, después de haberle adorado, pasar a este tiempo de su palabra. Y yo les voy a invitar a que conmigo busquen en sus Biblias. En esta ocasión estaremos leyendo el libro de Éxodo. Vamos a leer un poquito extenso desde el Éxodo capítulo 33, desde el versículo 12 hasta el 23. Le damos oportunidad a que ustedes los busquen. Éxodo capítulo 33, verso 12 al 23. La palabra del Señor nos dice de la siguiente forma. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Amén. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por tu pueblo que, a pesar de las dificultades, aquí estamos para recibir la palabra que tienes para nosotros en este día. Glorifícate, Señor. Manifiéstate a tu pueblo. Habla. Sabemos que esta no es la condición en la que estamos acostumbrados a compartir como hermanos, sino que las circunstancias nos llevan a tener que hacerlo de esta manera. Pero te pedimos que la comunión de tu Espíritu Santo nos mantenga unidos, firmes, en un solo sentir, y que nada ni nadie nos separe de tu amor, Señor. Así oramos, que esta palabra nos fortalezca, nos levanten, que esta palabra nos den herramientas para seguir hacia adelante. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pues quiero hablar en esta mañana bajo el tema disfruta su presencia.
disfruta su presencia. Al leer este pasaje pueden surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿nadie puede ver a Dios? Que he escuchado personas que dicen, no, a Dios nadie lo puede ver. Y entonces, si alguien logra ver al Señor, se muere, porque en la parte aquí final, Dios le dijo a Moisés que no hay aquel que vea su rostro y que viva. Todo aquel que vea su rostro moriría. Entonces, ¿por qué razón sería que Dios le dijo esto a Moisés? ¿Por qué nadie podía ver a Dios? Y si alguien lograba verlo, moría en el acto. Bien, vamos a ver. Lo cierto es que así mismo era en el antiguo pacto. Ningún ser humano, ninguno, tenía la dignidad, tenía como esa potestad de poder entrar a la presencia de Dios por una causa. Y la causa era el pecado. El pecado trajo muerte. Así que como la paga del pecado es muerte y como nuestro Dios Todopoderoso es plenamente santo y nosotros por causa del pecado quedamos contaminados, entonces era imposible que un ser humano contaminado como nosotros por el pecado que trae muerte pudiera conectarse con un Dios santo y puro con su gloria. Por esa razón es que Dios empezó sí a tratarnos, pero todavía nosotros no teníamos esa dignidad, se puede decir, esa potestad de poder entrar a su misma presencia y ver su rostro. No, eso no era posible. Era solamente sombras lo que veíamos de Dios. Así como Moisés vio la espalda de Dios, eso era lo que se veía antes. Sombras de Dios, sombras de Cristo, no al Dios pleno, no su presencia plena. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ustedes recuerdan, los que han leído en el Antiguo Pacto, que había un tabernáculo y ese tabernáculo tenía tres partes. Estaba en los atrios, que era la parte del patio, estaba el lugar santo, que era donde ministraban los sacerdotes, y eso, estaba el pan de la propiciación, incienso y todas esas cosas, y luego estaba el lugar santísimo. En los demás lugares se movían personas, pero en el lugar santísimo nadie podía entrar, porque el lugar santísimo era el espacio donde se manifestaba la presencia, la gloria de Dios. Y solamente, escuche bien, una vez en el año podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Sin embargo, no podía entrar así por así, sino que tenía primero que hacer un sacrificio por él y limpiarse de todos sus pecados para entonces ser digno de entrar al lugar santísimo. Si ese sumo sacerdote realmente no andaba bien con Dios, no había renunciado a sus pecados y no estaba limpio de sus pecados, y ese sumo sacerdote entraba, moría. Por eso a los sumos sacerdotes los amarraban con una soga que le llamaban el ancla. ¿Para qué? Y los sumos sacerdotes tenían unas campanitas y esos, mientras ellos se movían en el tabernáculo, perdón, en el lugar santísimo, la gente y los otros sacerdotes oían y decían, bueno, mientras oían el ruido de las campanitas, decían, bueno, está vivo, está vivo, está vivo. Y cuando el sumo sacerdote salía de ahí, era un alivio para los demás, porque salió y sobrevivió a la presencia de Dios. Imagínense ustedes ese espectáculo, la gente expectante. O qué pasaría cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se moría allá adentro. ¿Qué tragedia tan grande. Así era el asunto en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios en el monte era algo que nadie podía ver, sino hasta moría. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, hubo un momento donde Dios se manifestó con su gloria en el monte y el pueblo vio alguna de esas cosas, pero no se atrevió a seguir mirando y no pudo entrar en conexión plena porque ellos sabían que no eran dignos de eso.
¿Y qué pasó? Por ejemplo, aquí en el versículo 22 de Deuteronomio capítulo 5 dice, esta palabra habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ese es Moisés que está hablando. Aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, aquí está hablando Moisés, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos visto y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque ellos sabían la consecuencia de estar en la gloria de Dios. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ahí donde ellos le dicen a Moisés, pues sigue tú, preséntate tú ante Dios por nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Pues bien, eso era en el antiguo pacto. La gloria de Dios, la presencia de Dios se manifestaba poderosamente, pero no todo el mundo podía permanecer firme ante la presencia de Dios. Ahora, cuando llega el nuevo pacto, las cosas cambian. Cuando viene Cristo y en Cristo se cumple la promesa de un nuevo pacto, las cosas cambian. Aquí es donde el expositor de Hebreos dice, en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí, Dios habló de muchas maneras y se manifestó de muchas maneras. Dice, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego declara el escritor que el cual, o sea, Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Oiga bien, ¿Cristo qué es? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es Cristo. Así que estamos diciendo que cuando Cristo llega a la tierra, el resplandor de la gloria de Dios llegó. La imagen misma de su sustancia, o sea, la imagen misma de Dios vino a la tierra. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Pero aquí fue diferente, porque aquí muchos pudieron ver Dios hecho hombre. Por eso, al principio yo tenía la inquietud, ¿por qué la escritura dice que llamará su nombre Emmanuel y después le pusieron por nombre Jesús? Y después entendí que Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel era lo que él sería. Emmanuel sería que Dios se haría presente entre nosotros. Por eso Jesús es Emmanuel también, porque es Dios con nosotros. Así que aquí cambiaron las cosas en el nuevo pacto. Antes era muy difícil. El resplandor, la gloria de Dios, nadie podía acercarse porque moría. Pero Cristo es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Y Cristo se hace presente. Y muchos lo vieron y no murieron. Hoy es posible ver a Dios, amados, y no morir. Es posible, claro está, pero solo a través de Jesucristo. Cristo es el camino al Padre. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es el puente para poder llegar a la presencia de Dios. Por eso Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice aquí en San Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Pero antes nadie podía ver al Padre, porque todo el que veía a Dios se moría.
Pero aquí Cristo está diciendo aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Wow, qué gran bendición, qué gran diferencia. Lo que antes era prohibido para nosotros, ahora está disponible para nosotros a través de Jesucristo. Entonces, como el pecado era lo que no nos permitía ver a Dios sin que uno muriera, Cristo, ¿qué hizo? Que rompió esa maldición. Cristo se convirtió en lo que necesitábamos para que al llegar a la presencia de Dios no muriéramos. El problema era que antes no estaban cubiertos, y eso que ellos hacían sacrificios de un cordero, de un animal, como una manera de cobertura de los pecados, pero eso era algo todavía una figura de lo que habría de venir, pero todavía no era la cobertura que ellos necesitaban. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios con esa cobertura de ese cordero que ellos sacrificaban. Pero cuando viene Cristo, esta cobertura es perfecta. Entonces nos cubre a aquellos, claro, que aceptan su sacrificio. Los cubre y aquí comienza el milagro. Esa cobertura nos da la dignidad suficiente para entrar a la presencia de Dios y no morirnos. Porque si no es así, nadie puede ver al Padre. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede entrar a la presencia pura y santa de Dios porque no tiene la capacidad por sí mismo, sino se muere. Pero Cristo nos dio esa capacidad. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hablo bien, no es que nosotros dejamos de serlo. Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que nos salva de la ira de Dios, del juicio de Dios y de que nosotros vayamos al infierno es Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso en Cristo hay salvación. Por eso en Cristo hay entrada al Padre, al trono de la gracia. Y en Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es Cristo ya quien ahora nos conecta con el Padre, y es Cristo quien revela al Padre. ¿Qué es revelar? Eso mismo, lo que está oculto. Yo que trabajo fotografía y trabajé fotografía en negativos, sé lo que es eso. Antes se tomaban las fotos, pero usted no veía nada. Tenía que pasar por un proceso donde la imagen se revelaba. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo revela al Padre, nos muestra la imagen del Padre sin consecuencias de muerte. Volviéndose entonces a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Entonces, en conclusión de esto que hemos dicho, nosotros deberíamos pensar en el privilegio que tenemos. Es un privilegio único, amados, de que a través de Cristo, lo que antes era imposible y que causaba muerte instantánea, ahora es posible. Entrar, disfrutar de la presencia del Padre en nuestras vidas, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo eso es posible a través de Cristo. Pero a pesar del acceso a su presencia, qué poco disfrutamos nosotros de esta presencia, amados. El mensaje de hoy, el llamado de hoy es justamente disfruta su presencia. Antes, dice aquí, dice el Señor que somos bien, le dijo a sus discípulos, bienaventurados son ustedes porque ustedes están viendo lo que los profetas, los reyes, los antiguos desearon ver y no lo vieron. Y aún así ellos,
apenas teniendo las sombras de Dios, no la presencia plena, ellos disfrutaban ese tiempo, ellos buscaban ese tiempo. Pero hoy en día, que nosotros tenemos no la sombra, sino la manifestación de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios. Porque ¿qué es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Dios invisible hecho visible. Eso es Jesús. Y nosotros ahora lo tenemos. ¿Por qué no disfrutamos esa presencia? El llamado de hoy es para que nosotros tomemos en cuenta esto. Si este privilegio que tenemos lo estamos tomando en cuenta, ¿qué tanto disfrutamos nosotros de Dios? De la presencia de Dios. Ahora que tenemos entrada, ¿qué tanto disfrutamos? Y deberíamos pensarlo. Fíjese, en la antigüedad, voy a poner un ejemplo de la antigüedad, era diferente, como he dicho. Por ejemplo, en Éxodo 34 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Dese cuenta, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, su rostro le cambiaba, su rostro resplandecía. Y pero claro, Moisés, ¿por qué se cubría con un velo? Porque eso era algo momentáneo. Y él no quería que vieran el desaparecer de eso que era momentáneo. Y él volvía nuevamente, cuando hablaba con Dios otra vez, volvía su rostro a resplandecer por la presencia de Dios. ¿Sabe usted, amado? Si eso era con Moisés, que era algo perecedero, que no era el todo, sino solamente una sombra. Si eso era con Moisés, entonces, ¿qué ha de pasar con nuestra vida hoy en día? Si la presencia de Dios está en nuestra vida, ¿no debería nuestros rostros resplandecer aún más que el de Moisés? ¿No debería nuestra vida resplandecer aún más que la de Moisés? Que donde nosotros vayamos, las personas nos vean y vean ese brillo, que diga, wow, ¿qué es lo que tiene ese hermano, esa hermana? Yo veo algo diferente, yo veo una luz diferente en esa persona. Eso debería fluir por la razón de que ahora la gloria estaba afuera, pero ahora la gloria está dentro. Y antes la gloria era momentánea, era por ratos, por manifestaciones de momento. Ahora la gloria está permanente en nosotros. Así que si en Moisés había un resplandor por causa de la gloria, en nosotros, que somos más bienaventurados que él, el resplandor debería ser mayor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que no estamos disfrutando la presencia de Dios? ¿Será que nos estamos poniendo un velo y en vez de las personas ver el rostro y la gloria de Dios, no lo está mirando? ¿Qué es lo que está pasando, amados hermanos? Era maravillosa la gloria, poderosa, pero era un misterio antes. No todo el mundo tenía acceso a ella. Mire, por ejemplo, lo que pasó cuando inauguraron el templo en el tiempo de Salomón, en Primera de Reyes 8:10. Miren lo que pasó con una manifestación de la gloria de Dios. Dice aquí, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Llenó la casa, la gloria llenó esa casa que se hizo. Y dice aquí, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Oiga esto, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No podían estar ahí porque se iban a morir, porque eran pecadores y su santidad, aún ellos hicieran sacrificios de animales, no era suficiente para estar ante la presencia de Dios. Cuando la gloria de Dios llenó el templo,
Sin embargo, hoy en día, nosotros, que somos el templo de Dios, tenemos acceso. Ellos tuvieron que salir porque no podían disfrutar esa presencia plenamente. Hoy nosotros no tenemos que salir para ningún sitio. De hecho, la gloria está dentro de nosotros. ¿Y por qué no la disfrutamos? ¿Qué tanto apreciamos nosotros el hecho de que Dios esté morando en nosotros? Deberíamos pensarlo, amados. Deberíamos pensarlo. En el nuevo pacto, su presencia nos ha dado entrada a su trono, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, por ejemplo, ustedes recuerdan que, como les dije aquí en Primera de Reyes, que los sacerdotes tuvieron que salir huyendo de la presencia de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, es al revés. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. O sea, no se preocupe lo que vaya a pasar. Ya no hay que salir corriendo de la presencia de Dios. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tenemos acceso. ¿Y por qué no disfrutamos de esa presencia? ¿Por qué unas veces nosotros hasta podríamos decir, hasta hay mucha gente que quizás hasta envidia le podría tener a Moisés? Porque Moisés, wow, todo lo que hizo Moisés y vio la gloria de Dios. Y quizás uno dirá, bueno, pero me gustaría tener todo eso que tuvo Moisés, que tuvo Elías. Pero óigame, ellos anhelaron ver y tener lo que nosotros tenemos hoy en día y no lo tuvieron. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amados hermanos? En el nuevo pacto, su presencia nos da entrada al mismo trono. En el nuevo pacto, su presencia quita el velo de ignorancia y nos trae libertad. Por eso en 2 Corintios 3:14, Pablo está citando justamente lo que pasaba con Moisés, con el velo que él se ponía, y lo está comparando con el velo de ignorancia que nosotros nos ponemos y que impide que la gloria de Dios se vea. 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Cuando algo se embota, pierde su filo, pierde su efectividad. Un momentito, por favor. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Así como Moisés tenía un velo de ignorancia, un velo, mejor dicho, hoy Pablo está hablando con los líderes de aquel entonces que tenían un velo, dice, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La ignorancia se irá. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Déjeme decirle algo. Se lo digo con la autoridad de la palabra. Es posible que nosotros en algún momento estemos haciendo algo equivocadamente, porque estamos en ignorancia, quizás no hemos madurado. Es posible que haya cosas que de hecho muchas personas lo hacen en el cristianismo, erróneas. Puede ser que sí. Pero una cosa es segura. Si usted creyó de verdad en el Señor, si usted se convirtió de verdad al Señor, el velo se le quitará. En su momento, si hay alguna ignorancia en su vida, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, esa verdad le será revelada. Porque Jesús mismo dijo, el Espíritu os guiará a toda verdad. Así que nosotros lo que necesitamos siempre es saber que amamos al Señor y mantenernos conectados con Dios
porque es posible que por inmadurez todavía nosotros tengamos en algunas áreas de nuestra vida cierta ignorancia. Pero no es posible que un hijo de Dios que ame al Señor, que se haya convertido de verdad, permanezca toda su vida en ignorancia y que muera en ignorancia. Llega un momento donde el velo se rompe, donde la ignorancia se va cuando permanecemos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor pone su espíritu en nosotros. ¿Y por qué razón? Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. No es posible que una persona pase toda su vida siempre atada, siempre en ignorancia, que yo sea cristiano hoy y que pasen 5, 10, 15, 20, 30 años siendo cristiano y tenga la misma ignorancia y las mismas ataduras que 30 años atrás. Entonces, algo tiene que andar mal conmigo. Algo tiene que andar mal. Porque el Señor dice aquí, Pablo dice, cuando se conviertan, cuando uno realmente entrega su corazón al Señor, la gloria viene a nosotros. Perdón. Y el velo se quita. Así que a partir de ahora, este mensaje es un llamado a disfrutar de su presencia. Disfrutemos su presencia. Y quiero terminar mostrando 3 cosas que no nos dejan disfrutar de su presencia. 3 cosas que tenemos que hacer, más bien, 3 cosas que tenemos que hacer para poder disfrutar de su presencia, que cuando no la hacemos, entonces nos desconectamos. Lo primero, la presencia de Dios está en su palabra. Porque el principio era el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra es Jesús, la palabra es viva y es eficaz. La palabra nos conecta con Dios, la palabra nos permite disfrutar de la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo a los líderes, escudriñad las escrituras, busquen en ellas, porque ellas son las que hablan de mí, en ella está la vida eterna, búsquenlo ahí. Si ustedes no saben quién soy yo, le dijo Jesús, porque los líderes rechazaban a Cristo. Y él le dijo, el problema es que ustedes no han escudriñado las escrituras. Si ustedes las escudriñan bien, en las escrituras ustedes me van a encontrar a mí. Y justamente, amados, hay que escudriñar las escrituras. En las escrituras encontramos con esa presencia preciosa de Dios. ¿Y sabe qué ha pasado últimamente? Que nosotros nos hemos dejado de envolver tanto de las cosas, de la vida, de los afanes, y no estamos disfrutando de la presencia de Dios. ¿Sabe? Calculando, escuché que diariamente, las personas últimamente, en promedio, porque hay personas que pasan mucho más tiempo, pero en promedio, las personas pasan de 2 a 3 horas diarias conectados a su celular. De 2 a 3 horas, en promedio, estoy diciendo. Algunos quizás más, otros quizás menos, pero en promedio, de 2 a 3 horas conectados en su celular, en las redes. Quizás no es cosa productiva como por ejemplo ahora. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es algo productivo, es algo que nos está edificando. Estoy hablando de 2 a 3 horas haciendo cosas, quizás viendo videos, quizás chateando por WhatsApp, viendo videos de YouTube, jugando videojuegos, chequeando el Instagram, todas esas cosas, haciendo todas esas cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿usted se imagina que uno pasara de 2 a 3 horas diarias conectado con la palabra de Dios? ¿Usted se imagina que fuera con la palabra de Dios esas 2 o 3 horas en el día? Wow, eso sería maravilloso. Eso nos transformaría de una manera tremenda. Así que yo le voy a pedir, amado hermano, que tomemos en cuenta esto, porque la tecnología nos ayuda. Por ejemplo, hoy estamos dando el culto, debido a los problemas de salud, lo estamos dando vía internet. Y eso es una bendición, no es malo. Pero, ¿qué otras cosas que no me edifican, que no me sirven para nada, hago yo vía internet? Muchísimas.
Si nosotros tomáramos de ese tiempo que duramos en el día, conectados, viendo cosas que no nos edifican, si tomáramos aunque sea media hora para leer la palabra, nuestra vida sería diferente. Así que queremos disfrutar de la presencia de Dios, disfrute de la palabra de Dios, haga ese hábito, suelte todo, primero Dios, las primicias a Dios. Segunda cosa que nos permite disfrutar la presencia de Dios es la oración. Y si conectamos la palabra con la oración, esa es la combinación perfecta. Leo la palabra, entonces oro en base a la dirección del Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Es el que clama, Abba, Padre. Cuando nosotros nos conectamos en oración, entonces la presencia de Dios fluye en nuestros corazones, porque venir a orar es eso, es venir a donde mi Padre, a decirle papito, a conectarme, a abrazarlo, a hablar con Él. Eso es orar. Y por tanto, la oración nos permite disfrutar de la presencia de Dios. Así que cuando yo combino la palabra con la oración, entonces mi vida será diferente. Mi rostro será diferente. Mis palabras serán diferentes. Y no nos dejaremos arropar por todo este mal que está arropando el mundo, tanta depresión, tanta ansiedad, tanta angustia, tanta vanidad, tanto orgullo, tanto odio, tantas cosas tanto pecado, tanta lascivia, cuántas cosas están arropando al mundo, pero es que nos estamos desconectando. Y estoy hablando cuando hablo del mundo, también estoy hablando de la iglesia. A la iglesia se está metiendo, todo lo que yo acabo de decir se está metiendo también a la iglesia. Y es el tiempo de romper con eso. Y la tercera cosa que nos permite disfrutar de la presencia de Dios, ¿saben cuál es, mis amados? La comunión con los santos. Sí, usted ve lo que nosotros estamos haciendo ahora aquí, aunque sea por esta vía. Esto nos permite disfrutar de la presencia de Dios, porque el Señor mismo dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, aquí, lo que estamos aquí, entiendo yo, ¿verdad que sí? Si no es lo contrario, pero entiendo que todo lo que estamos aquí en nombre de nuestro Señor. Por tanto, el Señor está conectado ahí en esa red. El Señor está conectado ahí, viéndonos a cada uno de nosotros, hablando con cada uno de nosotros, escuchándonos. Dios está ahí, amados hermanos. Así que es el tiempo de disfrutar la presencia de Dios. No dejemos que todos estos afanes de que la pandemia, de que la ansiedad, de que las ocupaciones, no dejemos que todo esto nos robe algo tan precioso que Moisés, que Abraham, que Isaías, que Elías, que toda esa gente desearon. Y nosotros lo tenemos. Y ellos, lo poco que tuvieron, que era mucho menos que lo que nosotros, lo disfrutaron más que lo que nosotros tenemos en más abundancia, a disfrutar del Señor, a conectarnos con su palabra. Nada debe ser primero que su palabra, nada. Las primicias es yo iniciar el día orando, leyendo la palabra. Eso es primicia, tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer esto. No nos dejemos engañar, porque por causa de esto, nuestros rostros, ¿sabe lo que está pasando? Que en vez de resplandecer, le estamos poniendo el velo, le estamos poniendo una capa, como Moisés lo hacía. Cuando él hablaba, su rostro resplandecía. Cuando él terminaba de hablar, como él sabía que se le iba a ir ese brillo, volvía y se ponía la capa. Pero en el caso nuestro, ese brillo no se va, porque el Señor está ahí. El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Y así es que, amados, a disfrutar de la presencia del Señor, a conectarnos con nuestro Creador, a soltar dejar un poco a un lado las preocupaciones, las cargas, los problemas, las situaciones. Como dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Eso Jesús ya lo sabía. ¿Usted cree que Jesús no sabía que iba a venir pandemia, que iba a venir esto, que iba a venir situación económica? Eso el Señor lo sabe. Pero Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo,
tengan paz, porque yo estoy con ustedes, mi presencia irá con ustedes. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. En nuestro caso, nosotros no tenemos que decirle a Dios eso. Moisés se lo pidió. Nosotros no tenemos que pedírselo si usted ya recibió a Cristo. Porque si recibió al Señor, la presencia de Dios nos acompaña a todas partes. A todas partes. Así que no hay que decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tú tienes al Señor, ya la presencia del Señor va contigo porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. ¿Qué es lo que nos falta? Disfrutarla, conectarnos con la presencia de Dios, de quitarnos el velo, no dejarnos afanar, no dejarnos cargar, no dejarnos estropear, engañar por el diablo. Quitémonos el velo, despojémonos, como dice la Biblia, de todo peso que nos asedia. Suelte la capa, suelte todo y venga a la presencia, al trono de la gracia, a disfrutar de ese maravilloso manjar que el Señor nos ha preparado en Cristo Jesús. Aleluya. Qué gran bendición que podamos hacerlo así cada día de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Voy a orar ahora. Y luego que oramos, abrimos los micrófonos, saludamos, si alguien tiene algo que decir, lo dice, y luego cerramos. Así que ahí donde usted está, vamos a orar. Padre amado, agradecidos estamos de ti por tu presencia. Porque lo que tenemos hoy no lo tenía Moisés, no lo tenía Abraham, no lo tenía Isaías, ni ninguno de los antiguos profetas tenía. Al contrario, ellos anhelaron ver lo que nosotros hoy en día tenemos, ver y tener lo que nosotros hoy en día tenemos. Pero queremos pedirte perdón porque no estamos disfrutando de esa presencia. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y queremos conectarnos. Perdónanos si los descuidos, Señor, los afanes, todas las cosas que están pasando nos han desconectado. Esta mañana hacemos el compromiso de venir nuevamente ante ti, ante tu trono, porque ya el velo se rompió en dos, ya no hay impedimento. Por eso estamos aquí y estamos ante tu trono, Señor. Y no solamente estamos ante tu trono, sino que también tú estás en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros intercediendo con gemidos indecibles en este momento, pidiéndote perdón, Señor, y pidiendo que tu presencia se manifieste y quitando el velo para nosotros no dejarnos cargar tanto por los afanes de este mundo, sino que la presencia tuya, donde quiera que nos movamos, se manifieste, que el rostro resplandezca, que cuando mañana o cuando nos toque ir al trabajo, volvamos, se note ese resplandor, esa brillantez, esa gloria tuya habitando en nosotros, Señor. Queremos manifestarla, queremos vivirla, queremos abrazarla, porque nos hemos descuidado de una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, una gloria tan grande si la echamos al olvido, si la pisoteamos? ¿Cómo, qué efecto tendrá la sangre de Cristo si la pisoteamos? Perdónanos, Señor, perdónanos. No hay excusas, no hay excusas para orar, no hay excusa para escudriñar tu palabra, no hay excusa para congregarnos y buscarnos como hermanos y mantener la comunión los unos con los otros, porque tu palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tu presencia está en medio de los que están reunidos en tu nombre, Dios. Queremos aprender, queremos rehacer nuestro compromiso de disfrutar tu presencia. Ahí donde está cada quien en su hogar, Señor, que toda carga sea soltada. Cargas de salud. Mira que ha habido muchas cargas de enfermedad en estos días. Todas esas cargas sean soltadas, Señor. Queremos disfrutar tu presencia donde hay plenitud de gozo. Toda carga económica sea soltada.
Queremos disfrutar tu presencia. Toda carga emocional, problemas en la familia, matrimonio, hijos e hijas, cualquier situación emocional, la soltamos. La palabra dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Eso queremos porque queremos disfrutar tu presencia, Señor. Padre, en este instante, que tu gloria fluya, que tu presencia fluya, que el reposo entre. Espíritu Santo, comienza a manifestar esa gloria que está aquí en nosotros. Salgan las inquietudes, los miedos, los afanes, las angustias, salgan fuera en el nombre de Jesucristo, para que tu gloria lo llene todo, Señor. Todo, todo, todo. Llena de tu poder, llena de tu presencia. Cada vida aquí presente, cada vida que esté escuchando y cada vida que vaya a escuchar este mensaje, llénalos de tu presencia, llénalos de tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, así lo pedimos, así lo pedimos, así lo pedimos. Llena cada hogar representado aquí, Señor, llénalo. Aún los hermanos que no están conectados, tu gloria los llene, Señor. Así oramos, así lo creemos, así lo pedimos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.